A continuación les hablaré sobre las herramientas que pueden utilizar a la hora de poder desarrollar sus códigos en JavaScript. Hay múltiples herramientas que pueden utilizar dependiendo del sistema operativo al cual ustedes se enfoquen. En el caso de Windows tienen múltiples herramientas desde Dreamweaver, como la herramienta de código libre, open source, Eclipse, que es muy profesional, ya para ambientes profesionales, muchas empresas lo utilizan, pero también pueden utilizar editores sencillos como el caso de Cómodo, en el caso de Notepad++, Notepad simple. Cualquier herramienta que ustedes utilicen es apropiada siempre y cuando tengan pues los puntos clave para poder rápidamente identificar dónde hay un error o tengan los elementos mínimos para poder depurar código. En este caso vemos que es muy importante para cualquier herramienta que cuenten con la cantidad el número de las líneas de código, dado que cuando tenemos un error, normalmente el intérprete de JavaScript nos va a arrojar la línea de código donde tenemos ese error. Pero vemos también que además de eso es importante contar con una identificación clara de cuáles son palabras reservadas del lenguaje, como el caso de, esta, de estos colores que se le asocia a cada tipo de elemento HTML y JavaScript. Vemos que aquí tenemos letras negras para declarar lo que son textos que van a salir en nuestra HTML, cuáles son atributos, cuáles son atributos de HTML y cuáles son atributos, ¿verdad? De tipo texto o cuáles son de tipo numérico. Vemos aquí que están claramente segmentadas cada una de estas. Vemos además que es importante poder agrupar cuáles son, ¿verdad? Aquí mediante el folding, cuáles son grupos, bloques de códigos. Sin embargo, lo más importante pues es contar con, digamos, esa segmentación de lo que es código y de lo que no es código. Entonces, aquí tenemos una herramienta muy sencilla que no pongas más en el caso de Windows, en el caso de Macintosh pueden utilizar TextMate, pueden utilizar BBEdit, pueden utilizar Dreamweaver, pueden utilizar una serie de herramientas con las cuales se sientan más cómodos. Yo entiendo que es propicio en una etapa de aprendizaje utilizar la herramienta que nos dificulte más identificar errores para así de esa forma pues asociarnos más con la sintaxis y tener como en una etapa temprana que involucrarnos más con el código ya cuando tenemos cierto nivel de, de experto o conocedor de la sintaxis, pues ya no importa si utilizamos una herramienta que autocomplete el código o nos ayude en el proceso de codificación, vamos a saber cuándo hay un error. Pero en una etapa temprana de aprendizaje es bueno pues lidiar con herramientas que tengamos que escribir nuestro código de cero para poder entenderlo a cabalidad. Bien, entonces aquí vemos código HTML que ya podemos estar o no familiarizados con este. Vemos que en el caso del HTML necesitamos las etiquetas, los tags como HTML, head. Aquí especificamos el título del HTML. Aquí especificamos que estamos vinculando a una hoja de estilo externa y especificando el código JavaScript a un archivo externo. Fíjense que la etiqueta script especificamos que el tipo es text JavaScript y el source es el archivo que contiene el código JavaScript que necesitamos. Y vemos aquí que tenemos etiqueta body, la etiqueta head 1 para crear un heading, un título. Vemos aquí que tenemos una tabla y aquí especificamos un table road con 5 table header, ¿verdad? Cada uno representando lo que es una letra de un tablero de un juego bingo. Y vemos que tenemos diferentes road, cada uno con sus respectivos registros y los
valores que deben tener. En este caso especificamos un arreglo de ID para poder asociar un número a cada uno de los recuadros del tablero. Tenemos un campo libre en el centro y vemos aquí finalmente que tenemos un hipervínculo a un script, un script.html, que es la misma página, que va a recargar ya con valores de los recuadros, pero ya vamos a ver que de forma aleatoria. Vamos entonces a cargar este archivo que es la hoja de estilo y el archivo externo al cual hacemos referencia con el JavaScript. Vemos aquí a los archivos que hacemos referencia, la hoja de estilo con nombre script.css y el archivo JavaScript con extensión JS para hacer referencia a un archivo JavaScript. Lo cargamos en nuestro código y vemos que lo que tenemos es un código que nos permite llenar el tablero de forma aleatoria con un random. Luego explicaremos más a detalle cómo lograr eso. Y ya lo que están familiarizados con CSS, vemos que simplemente ponemos los diferentes atributos HTML y cómo le queremos aplicar el formato con atributos como el fondo, el color, el tamaño de la fuente, la familia de la fuente, el heading, cómo lo vamos qué estilo le vamos a aplicar, el H1, los tables, cómo le vamos a aplicar el estilo. Vemos acá el campo free, cuál es el color que vamos a aplicarle para que sea diferente. Entonces, acá a cada ID se le aplica un estilo dependiendo, ¿verdad? De lo que tenemos cargado en el archivo script.css. Podemos acá desde el mismo Notepad++ ejecutar, ya sea en el navegador, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari. Y es importante también tener todos estos navegadores instalados, ya que esto nos ayudará a poder probar nuestra aplicación, nuestro código en diferentes ambientes de browser, ya sea Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, cualquiera que sea un potencial cliente de nuestra aplicación, debemos saber cómo va a ejecutar la aplicación para poder dar un soporte cuando haya algún tipo de error en la forma de presentar la información en dicho navegador. Entonces, si ejecutamos, por ejemplo, acá podemos ejecutar en Google Chrome y fíjense que se va a ejecutar nuestra aplicación con el formato que hemos diseñado. Vemos que se va a llenar cada campo, ¿verdad? Hemos creado un JavaScript para que llene de forma aleatoria estos números que va a contener el bingo, que no puede ceder del número 75, que es el tope. Si damos a presionar aquí, va a cargar nuevamente un nuevo tablero de bingo, pero vemos acá que son con números aleatorios diferentes para cada celda definida. Es una herramienta importante también contar con lo que sería la consola de JavaScript del navegador que estamos utilizando. Aquí en el caso de Chrome, que es el que me gusta utilizar, vamos a herramienta y luego podemos ir a consola JavaScript. Dentro de la consola JavaScript podemos encontrar una serie de herramientas, parte de esta consola que nos permiten pues explorar todo el código que tenemos. Podemos ver en la consola si hay algún tipo de error o advertencia en caso de que exista y así podemos depurar nuestro código, podemos crear auditorías, ver recursos de consumo de red, qué recursos son parte, ¿verdad?, de nuestro script. Aquí vemos cómo se va especificando cada uno de los archivos que forman parte, pues evidentemente de nuestra aplicación que hemos ejecutado. Fíjense acá cómo se carga en esta consola todo el código. Aquí podemos ver los diferentes elementos que forman parte y esto nos permite pues identificar rápidamente lo que anda mal en nuestra aplicación cuando hay algún problema que queremos depurar. Evidentemente el área de consola nos presentaría los warnings y los errores específicos que están siendo lanzados cuando algo sale mal con nuestra aplicación. Esto nos ayuda evidentemente a dar una solución pronta, rápida, a cualquier percance que tenemos. Vemos que hemos estructurado una sencilla aplicación
utilizando un esquema de tres archivos, un archivo HTML con todo lo que sería las etiquetas HTML de lo que queremos formatear o presentar en nuestra página web, un archivo CSS aparte para mostrar lo que sería el estilo de cada uno de los bloques o elementos HTML que conforman nuestra página HTML, y un script con el código JavaScript, que es extensión .js, con lo que serían las funciones que forman parte del código para poder crear la funcionalidad que deseamos. En este caso, el llenado de cada uno de los recuadros. Aquí explicaremos luego cómo se llenan cada uno de estos de forma aleatoria. Y pues insertamos en el HTML, en el bloque de HTML correspondiente, cada uno de esos valores de forma aleatoria. Y esto nos permite a nosotros estructurar una simple aplicación utilizando la funcionalidad de JavaScript. Y vemos que se logra bastante rápido, pero tenemos que tener la combinación de estos tres conocimientos, de estos tres recursos, vamos a decir, de cognoscitivo. Tenemos que conocer HTML, conocer CSS y conocer JavaScript para potencializar lo que podemos crear dentro de una aplicación web. Con el código HTML nos basta con explorar la librería y saber cuáles son los diferentes tags HTML que podemos utilizar. En el caso del CSS, el conocimiento es simplemente aprender cuáles son los diferentes elementos HTML que le podemos aplicar un estilo, y cuáles son los diferentes atributos que podemos alterar, y cuáles son los diferentes valores que pueden contener esos atributos. Y mientras más conocemos de esto, pues evidentemente no podemos lograr aplicaciones más robustas.